Hace un par de semanas atrás escuchaba un caso de un profesional español que se había ido a trabajar al Reino Unido, y los Reino Unidos, además de los inventores del fútbol, se dicen los inventores del BIM. Eh, de todas maneras, cuando alguien le pide algunos estudios ingleses, que hay muchos, que hagan BIM, muchos no saben tampoco. Entonces sentimos a veces que no estamos tan atrasados en esta tarea, porque si los inventores del BIM y los creadores ahora de esta norma, la 16.950, que la verdad que está para estudiarla, que puede ser una herramienta común, global, o un marco de trabajo para que esto del BIM se pueda implementar de forma un poco más ordenada y pareja en todo el planeta. Bienvenidas a esas herramientas. Y creo que herramienta fundamental para esto del BIM también tiene que ser la intervención del Estado, ¿no? ¿Qué política de Estado a nivel nacional, provinciales o municipales necesitamos o debemos tener para que esta sea una estrategia nacional y poder tener un poco mejor ordenadas, ¿no?, las cosas? Eh, Les presento, para el que no lo conoce, al arquitecto José Lax, que hoy día es asesor BIM del Ministerio de Obras Públicas y, bueno, director del CIBIM hoy en día, un organismo desde el cual muchos estamos esperando un montón de cosas para ver qué nos transmite y ver un poco la definición de cuál sería el rol del Estado dentro de esta estrategia que se debería aplicar, y cuáles estrategias deberían aplicarse en la Argentina, o qué estrategias se están aplicando, o qué espera él, o qué expectativas tiene. Me gustaría que él nos hable un poco de eso en su presentación. José, la presentación es tuya. Hola, ¿me se escucha Hola, bien? bien. Una, disculpa, Néstor y Sí. José, Sí, hay una Gonzalo. pregunta de Martín para Horacio y Ah, Verónica. disculpen. Sí. Sí, sí, estábamos viendo la pregunta. Perdón, José, un segundo nomás. Sí, por supuesto. Sí, en el caso de los modelos BIM para ciudades, nosotros estamos trabajando con Autodesk en la formulación del proyecto de San Benito. Ahí unimos los sistemas de información geográfica con los modelos. Bueno, Virginia, veo que está presente también y participa del equipo de trabajo. Y bueno, y pudimos volcar toda la información geográfica que teníamos desarrollada en QGIS a InfraWorld, y ahí unir con los distintos proyectos que teníamos de la ciudad. Y bueno, de hecho ya tenemos todo eso funcionando. Posiblemente en marzo estemos haciendo una presentación oficial de este tema, pero ya estamos haciendo pruebas, estamos viendo cómo trabajar. La idea es ver cómo podemos hacer para que los profesionales hagan sus proyectos y los proyectos terminen impactando en el BIM de las ciudades directamente, después de la validación que le dé el municipio a los proyectos, pero ver cómo hacer para no tener que trabajar dos veces y el dibujo que haga el profesional, el modelo que haga el profesional, ya sea en Revit, en CAD o en lo que sea, termine pudiéndose impactar sobre la ciudad directamente. Esa es nuestra idea y sobre eso estamos trabajando. Bueno, Muchas gracias, creo Horacio. que no hay más preguntas, Gonzalo. Disculpen, había puesto yo ahí en el chat que dejaba el chat abierto para las preguntas y me olvidé. No, gracias a vos, Martín, por participar. Volvemos a la presentación de José, entonces, y queremos saber cuál es el rol del Estado o la estrategia que debería implicar el Estado en esto del BIM, José. Vamos a tratar de dilucidarlo, no va a ser fácil. Cuando pensamos en esta presentación con Néstor, teníamos como dos caminos. Uno era hacer una presentación formal desde el CIBIM, cosa que se suele hacer y que es una presentación institucional,
La verdad que en vez de hacer eso, lo que le propuse a Néstor más bien es una explicitación de ideas, muchas de ellas personales, no necesariamente del CIVIM, del cual quería aclarar que director no soy, no tiene director el CIVIM como cargo, digamos. Mi función en el Ministerio de Obras Públicas es de asesor y trabajo en el posgrado de BIM de la Universidad de Buenos Aires y participo junto con incluso muchos de los presentes aquí de largos debates sobre no solamente el BIM, sino sobre principalmente el rol del Estado y qué pasaría con el tema del BIM desde el punto de vista del Estado, y por eso justamente soy asesor del Ministerio de Obras Públicas en el tema. Por las dudas, como sé que suelo decir cosas polémicas, está mi mail ahí personal para el que quiera después mandarme un mail diciendo que estoy profundamente equivocado y lo tomaré en cuenta, o que no, que están de acuerdo. Yo no sé si se ve, a ver, vamos a ver si voy a poner la pantalla para mí. Sí. Ahí se ve la primera pantalla, ¿no? Sí, está bueno, corriendo. Fenómeno. La segunda pantalla es, si bien la presentación institucional del CIVIM y de la parte institucional no la voy a hacer, no significa que no esté buena que la vean, y entonces aprovecho que hace muy poquito hicimos una presentación de los avances del CIVIM en lo que va del año, en un evento que organizó la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, y como en YouTube está toda la presentación con todo lo hecho en el año y todo lo demás, perfectamente pueden verlo ahí y nos ahorramos repetir algo que ya está grabado. Si podés, José, dejarnos el link o decirle a alguno de Sí, los chicos ahí que te acompaña de dejar el link de algunas dale, cosas para que lo podamos ver. perfecto. Igual lo buscan ahí en YouTube como Red BIM Global Latam, que es el hashtag que está ahí, y ese es el canal de la Red BIM de Gobiernos Latinoamericanos, y ahí aparece el video. De todas maneras, les voy a dejar después el link. Lo que voy a exponer hoy, que no voy a tratar de ser lo más breve posible, es una postura con respecto a cómo podemos dilucidar el rol del Estado en el futuro del BIM en Argentina, partiendo de primero analizar tres cosas. Primero analizar qué sería un rol del Estado, después de eso, qué sería las posibilidades que la tecnología nos brinda como posibilidades de avance en la sociedad y en el Estado en particular, y después algunas cuestiones sobre el BIM que sé que van a ser un poquito por ahí polémicas en algunos casos, pero que está bueno que lo debatamos. La primera sobre el Estado. El Estado es una entidad que administra, digamos, sus recursos y sus prioridades según distintas opciones. No existe un único Estado. Existe un Estado que tiene más vocación de trabajar sobre la reducción del gasto público y sobre mínimas intervenciones estatales como un fin en sí mismo, y también existe otro Estado con una visión estratégica cuyos rasgos los enumero ahí. No quiero leer mucho las placas porque son largas de hablar, pero en principio lo esencial de esta otra visión del Estado que planteo es que no cree en la teoría del derrame como una posibilidad cierta. O sea, no es que cuanto más tecnología se haga y cuanto más usemos BIM, más felices vamos a ser y vamos a vivir todos mejor. No necesariamente. Por lo tanto, esta visión segunda que planteo del Estado como Estado estratégico, que algunos lo llaman Estado presente, pero a mí me parece que es un poco más que Estado presente, es un Estado que con intención de anticiparse a los cambios y tener un rol activo en esa interpretación de cambios y también de generar instancias de concertación y articulación, que encima se complican a partir de la necesaria participación estratégica federal y articulación con organismos nacionales, municipales y provinciales, e incluso entes del Estado que no son
entes autárquicos, como por ejemplo, ustedes saben que Banco Nación tiene cientos de sucursales en el país y también es un organismo público. Entonces, en realidad, encontrar una política que se articule con todas esas necesidades no es algo simple. Uno podría desligarse de esa función o asumirla y ver qué se hace con ella. La segunda cosa de la que tenemos que tomar en cuenta es sobre la tecnología. La tecnología es un tema importante de tomar una posición sobre ella. Voy a mostrar solamente dos posiciones que hay de gente que lo está pensando seriamente el tema tecnológico. Uno de ellos es un bielorruso que se llama Borisov, que escribió un libro que se llama La locura del solucionismo tecnológico, y ahí saqué una frase que me pareció interesante, esta que dice: la tentación de la era digital es la de arreglar todo, desde el crimen y la corrupción hasta la polución o la obesidad por medio de estrategias digitales de cuantificación. El libro está interesante, habla sobre esta cosa de pensar que la tecnología lo soluciona todo. Harari, que es un israelí que supongo que muchos de ustedes conocerán, tiene una frase un poco más, por ahí en algún sentido más profunda, que es que esta que digo, las nuevas tecnologías pueden crear el cielo o el infierno, pero no estamos seguros de cuál es cuál. Y es un poco así. Ustedes ya habrán conocido debates sobre YouTube, sobre la información, sobre qué se hace con la información, qué se hace con mis datos. O sea, la discusión sobre la tecnología es una discusión en la que hay que meterse, hay que participar. No es la frase esta de solucionismo tecnológico me parece adecuada en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no asumir a la tecnología como que es una solución sin revisión. Yendo a un terreno más mundano, o por lo menos más cercano al BIM, ya la discusión sobre si la tecnología y el Estado tienen relación, podemos llegar a esta cuestión de que, por lo menos desde la visión que planteaba al principio del Estado estratégico, o el Estado que piensa que sí, que es necesaria una intervención, sobre todo teniendo en cuenta la visión crítica de la tecnología que hice hace un rato, desde ese punto de vista del Estado estratégico, la visión de que la tecnología no produce por sí misma más y mejor valor público, ni más y mejor fuente de trabajo o inclusión social, es una premisa importante a tener en cuenta. Imaginemos lo siguiente: imaginemos que el Estado no va a intervenir y que va a promover el BIM a ultranza, y que estaríamos todos felices de que todo el mundo use BIM. Si el Estado va a invertir la misma plata, pero no necesariamente los costos de la construcción bajan, por lo cual puede hacer más obras, lo que estaríamos generando es desocupación. O sea, estaríamos generando porque el costo de obra, ¿qué es bajar el costo de obra? En alguna medida, bajar el costo de obra puede significar disminuir costos indirectos y qué sé yo, pero muchas veces es hacer que se paguen menos jornales. Y bueno, eso es un tema en el que el Estado en Argentina hoy no puede dejar de pensar. Y además, pensando en una sociedad como la que tenemos, muy golpeada, con procesos económicos muy complejos, pensar la segunda frase esta que pongo acá, estas ya son mías, no, por favor no se las atribuyan a ningún autor, me las pueden criticar, que sin la intervención del Estado, los cambios tecnológicos que se generan en el ámbito privado tienden a reproducir y reforzar los procesos de concentración económica y de búsqueda de la máxima rentabilidad, reduciendo principalmente el costo de la mano de obra. Esto en la práctica no significa necesariamente mayor eficiencia en la gestión pública y sin duda genera desocupación. Entonces, con esto lo que quiero significar, por lo menos, es decir que el problema es complicado, que no es tan sencillamente soplar y hacer botella. Pasando a un ámbito más simple de la visión de la tecnología, con el que cerraría este capítulo tecnológico, es la percepción de que, quitarnos un poco la percepción de que esto es como una permanente vorágine que nos tiene acostumbrada la tecnología desde siempre. Yo resumiría que hubo solamente 3 saltos, 3 olas importantes tecnológicas en la industria de la construcción, que nos impactaron en la industria de la construcción.
La primera fue la aparición del CAD. La aparición del CAD fue importantísima porque lo que hizo es digitalizar. O sea, si yo quiero entrar a la era digital, si yo no tengo en digital el material con el que trabajo, no tengo proceso posible de digitalización, como es obvio, salvo escanear. Entonces, el CAD produjo un enorme avance que muchas veces se confunde con el BIM hoy, pero que, por ejemplo, que yo pueda tener un plano hoy, que hablando de la función pública, que yo pueda tener planos que no necesariamente necesito imprimir en 3 copias y que puedo mandárselo a otro y lo demás, es todo gracias a la gran revolución que significó el CAD, que se complementó con lo que defino la segunda ola, que es Internet. O sea, Internet produjo un cambio abismal en la comunicación, en las redes y en la integración. Sin el avance de Internet no podríamos estar hablando hoy del BIM como proceso colaborativo y todo lo demás. El que produjo las bases para que eso se pueda hacer es la revolución de Internet, que fue enorme. Y ahora estamos en lo que yo considero por lo menos una tercera ola, que es el BIM, que en realidad yo sintetizaría con que aporta 2 cosas, que es la informatización y la automatización de procesos. La información y la automatización de procesos. Información porque evidentemente el grado de información que se tiene con un modelo BIM es enormemente mayor que la que tenía antes con información desperdigada. De hecho, lo voy a decir de nuevo más adelante en la presentación, pero con el BIM una obra deja de ser un conjunto de planos, se convierte en una base de datos. Y la automatización de procesos, porque quizá una de las cosas más seductoras que tiene el BIM, lo dijo la gente de la consultora hace un ratito que hablaron antes, es, por ejemplo, algunos procesos como la automatización de la extracción de planos bidimensionales a partir de un modelo 3D. Quizá es una de las cosas más asombrosas del BIM y más interesantes en una primera etapa. Y ahora entremos al tema del BIM concretamente, y en el tema del BIM voy a decir una cosa polémica, pero que me parece que después voy a explicar por qué me centro en eso y por qué me parece que vale la pena aclararlo. Voy a tomar la definición del BIM que tiene Wikipedia. Wikipedia habla que el BIM es un conjunto de procesos y metodologías para la generación y gestión de datos de un edificio u obra de ingeniería de ingeniería civil durante su ciclo de vida, utilizando para ello un modelo digital compartido entre distintos actores de la cadena de valor. El objetivo es reducir tiempo y recursos en el diseño, la construcción y la gestión del activo. BIM se fundamenta en la colaboración interdisciplinar y el intercambio de información con otras herramientas de software. Esto dice Wikipedia. Me sumo a la preocupación de Néstor de construir el concepto de BIM, y Wikipedia hace su aporte. Un aporte no menor, porque la verdad que esta definición de BIM es muy repetida, yo la escucho muchas veces, y de alguna manera se convierte casi en una definición oficial. Pero hay otra, por ejemplo, que rescaté del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, que define el BIM como un sistema de gestión de obras de construcción que está basada en el uso de un modelo tridimensional virtual relacionado con base de datos. O sea, esta es una especie de definición del BIM más tecnológica, ¿no? Menos de método, de compartir, de ciclo de vida. Va al grano, esto es como decirle pescado crudo al sushi, ¿no? O sea, es decir, es un modelo tridimensional virtual relacionado con una base de datos. Después dice, los resaltados en negrita son del ITEC, no son míos, ¿eh? No es que yo después los puse en amarillo para verlo mejor, pero en negrita está en la definición de ellos. El BIM permite producir y almacenar toda la información, bueno, habla del ciclo de vida, también lo dice, que esto sería necesario para operar en distintas fases del ciclo de vida, pero después acota, como segundo punto de la definición del BIM, que se obtiene, que en los modelos BIM se obtiene a partir de la creación de objetos con sus propios atributos, que representan los elementos constructivos físicos a gestionar o controlar. Los objetos BIM de la maqueta virtual pueden estar conectados a uno o distintos registros de las bases de datos y permiten almacenar información de los espacios construidos, elementos materiales, medios y recursos. O sea, es una definición que dice fuertemente que esto es trabajar con una maqueta electrónica conectado con una base de datos y que tiene objetos que representan
a elementos de la vida concreta analógica, como materiales, medios, recursos, construidos, espacios físicos, losas, vigas, faltaría decir, pero es lo mismo. Ahora, les pido que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a diseccionar ambas definiciones. Las definiciones significa, lo que voy a decir es, agarro las definiciones y le voy a quitar, perdón si escucha el tren, pero estoy en un lugar al lado del tren. Le voy a quitar a las definiciones cosas o frases que se dijeron pertenecientes a dos grupos distintos. Al grupo 1 le voy a quitar frases como ciclo de vida, compartido entre distintos actores de la cadena de valor, colaboración interdisciplinaria, intercambio de información con otras herramientas de software, procesos y metodologías. Yo le quito todo eso al BIM y resiento muchísimo su funcionamiento, pero si yo le quito lo que puse con el grupo 2, que es un modelo tridimensional virtual relacionado con base de datos, y que son objetos con sus propios atributos, si yo le quito lo que dice el grupo 2, deja de ser BIM. Deja de tener sentido, pasa a ser otra cosa. O sea, yo puedo interactuar con el ciclo de vida de un edificio con internet o con una base de datos. De hecho, había muchas cosas antes de BIM que me permitían compartir información con otros actores de la cadena de valor. Colaboración interdisciplinar es una cosa que se hace no solamente en BIM y en arquitectura, sino se hace también en otras cosas. Intercambio de información entre otros software se hace también en otras disciplinas. Lo que es específico del BIM, lo que no puede de ninguna manera diseccionarse la definición, es que se trabaja con modelos tridimensionales con base de datos. Entonces, muchas veces se presenta a funcionarios públicos o a usuarios que van a trabajar definiciones que abundan en cuestiones del ciclo de vida, y no se sabe de qué se está hablando. No se termina de entender bueno, pero finalmente, ¿qué es el BIM? Y esto sería poco importante si no fuera que a cada rato nos aparece el BIMómetro. O sea, ¿qué es una cosa BIM y qué no es BIM? Y la verdad que hace falta salirse del BIMómetro y empezar a tener un poco más de libertad en utilizar las herramientas y la tecnología. Y ser conscientes de una cosa que me parece que es importante para definir el rol del Estado en esta etapa que estamos y sobre todo qué hacer en los próximos años, que es, bueno, se me olvidó una placa más, perdón, que es del Libro Blanco de la Generalidad de Cataluña, en la que justamente habla que este cambio del sector se identifica hoy con el concepto de BIM, que se utiliza indistintamente y que sea de forma no bastante adecuada para dominar aspectos relativos a tecnología, metodología y procesos. Lo que habla el Libro Blanco de la Generalitat de Cataluña es que la definición de BIM a veces no es clara, o a veces no es tan sencillo lo que está explicando que es. Y esto es muy nocivo. En este gráfico explico por qué dije lo que dije recién como un tema importante, que es un gráfico que hace Vilalzúcar. Lo hizo ya bastante tiempo, creo que desde 2015 ya esto, pero sigue teniendo vigencia, en la que define etapas del BIM. Etapas del BIM que podríamos definir en un punto inicial, que es cuando el pre-BIM, que sería la que trabaja hoy el 90% o más de la industria de la construcción en Argentina, que es el no modelado, y pasar a una etapa 1 en la que se empieza a modelar, se empieza a trabajar con objetos. Claramente esa etapa 1 es BIM ya. No hace falta BIMómetro para entender que cuando alguien empieza a modelar, empieza a ver el edificio antes de ser construido, lo puede computar o puede extraer documentación de obra automática, está haciendo BIM. Y lo que es interesante, voy a ver si puedo acá resaltar un poquito con el zoom. Lo que es interesante de la definición de Vilalzúcar es que dice que para pasar de la etapa 0 a la etapa 1 hace falta medidas tecnológicas de procesos y de políticas adecuadas a esa etapa A. Entonces, no sirven las políticas pensadas, o son confusas etapas pensadas en etapas B o C del proceso,
Cuando yo voy a poder pasar a una etapa de integración cuando el otro tenga las herramientas para integrarse conmigo, o cuando dos modelen o puedan manejar modelos previamente, es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, le estamos poniendo una carga al sector público y también al sector privado de empezar a cumplir una cantidad de requisitos, una cantidad de normas ISO y una cantidad de instancias excesivas para alguien que recién está empezando a entender de qué se trata modelar. Entonces, la cuestión de definir en qué etapas estamos, la definición de BIM como algo complejo y en construcción, se le suma a un tercer problema que aparece en el BIM. Estoy hablando más de problemas que de potencialidades. Creo que de las potencialidades ya se habló y además están en todos lados. Es lo que también Bill Alzúcar define como el maquillaje BIM, o sea, cómo se habla mucho del BIM, de las cosas que puede hacer el BIM, y muchas veces no se habla de los problemas, de lo difícil que puede ser. Y un segundo problema que aparece, que yo lo voy a plantear también con crudeza, es la dependencia del software. O sea, para pensar el BIM desde el sector público, pensar que vamos a estar dependiendo de un software en particular, software que en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría pasaron de poder comprarse a solo alquilarse, y que los elementos que vamos a trabajar van a ser dependientes de que yo tenga mi abono activo o no lo tenga. Eso desde el punto de vista de pensar rol del Estado potenciando esas potencialidades y su uso masivo adentro del Estado con una dependencia de software y ni siquiera pudiendo comprarlo, es inviable desde el punto de vista de pensar una política del Estado masiva. Por suerte, aparece a nuestro auxilio el OpenBIM. El OpenBIM, que no sé si todos conocen, es una postura de la Building Smart. La Building Smart es una organización que surge de una idea de Autodesk hace ya varios años, en la que juntó a varios fabricantes para tratar de encontrar la posibilidad de generar interoperabilidad entre los distintos software. Esa organización, que se llamaba de otra manera, después devino en algo que se llama la Building Smart, que es una organización que hace varias actividades, y dentro de sus actividades, una de las fundamentales es generar un estándar que se llama IFC. El IFC es un formato, yo no diría que es un formato porque no es exactamente un formato, sino que es una descripción de objetos de arquitectura y de construcción en general. También las nuevas versiones también son para rutas y obras de infraestructura en general, que permiten entonces describir de manera digital, o sea, la definición del BIM permite grabar un archivo con cualquier software que me permite visualizarlo con un visor y ver el modelo con todas sus cualidades geométricas y de información. El nombre de IFC proviene de clases fundamentales de la industria en inglés. Su traducción, la verdad, que no es muy feliz o muy clara. Ya tiene norma ISO, y todos los que estamos impulsando políticas públicas trabajamos en función del estándar IFC como objeto entregable y como objeto a intercambiar. Nadie en ningún lugar del mundo hoy está trabajando a partir de que los archivos que se entregan al Estado o que el Estado emite son en formato propietario de ningún software. Siempre trabajamos sobre este estándar IFC. Este estándar IFC define objetos. A estos objetos los define en sus características geométricas y también tiene una tabla de propiedades alfanuméricas. Por ejemplo, no sé, a un muro se le define cómo se va a llamar la resistencia al fuego de ese muro. Y a partir de ahí, todos los software que se consideren BIM, todos, Revit, Archicad, ahora también SketchUp, AK Software, BricsCAD, todos, incluso software de código abierto como Blender o como FreeCAD, todos emiten, toda su información la vuelcan a archivos con esta, vamos a seguir diciéndole formato porque es más claro, pero a estas reglas de escribir, que son de código abierto, que son legibles, que son estándares y que me permiten ser leídas por cualquier software o por visores gratuitos, o incluso vamos a ver después lo que estamos planificando también desde el Ministerio.
La información que tiene un archivo IFC está definida define el objeto, define la relación de los objetos y define también su conjunto de propiedades. En Chile está muy avanzado el estándar BIM para proyectos públicos, que se basa fuertemente en este concepto de IFC y que define documentos en donde un muro está perfectamente definido en cómo tiene que ser exportado al IFC, y después hay un convenio con los fabricantes de software en la que hay videos de cada uno de los fabricantes de software explicando cómo exportar. Y cómo cumplir el estándar de la norma chilena para sus archivos IFC. Hace poco encontré en Instagram un mensajito de un arquitecto, creo, brasileño, que escribía esto: el IFC no es un formato de archivo cerrado para entrega, es una estructura de datos para modelos BIM en un estándar abierto y transparente para que cualquier persona o software tenga acceso a la información de este modelo. IFC no es un PDF, digamos. Es lo que está diciendo, porque muchas veces se dice es un PDF y no es mucho más que eso. Por lo tanto, los entregables podrían generarse. Uno podría generar planos, archivos, vistas, cortes, todo en 2D, en PDF seguramente, planillas, y entregar un IFC. Por eso estamos trabajando, es una idea que anda dando vuelta, que hablando de a futuro, de generar finalmente un entregable digital para la construcción. Un entregable digital para la construcción sería un modelo IFC, planos en PDF, planillas y textos de una manera estándar, lo que significa que cualquiera podría recibir una entrega de otro y abrirla y después seguir utilizando el software que quiera, digamos, para continuar su trabajo. Estos entregables, con estos entregables que estamos pensando estándares, ya una obra entonces dejaría definitivamente de ser un conjunto de planos y se convertiría en una base de datos estandarizada, de la cual se podrá extraer información, compartirla, reutilizarla para nuevas obras, aprovechando la experiencia acumulada. Las tareas que hay para llegar a un estándar de este tipo son múltiples. Una de ellas, una tarea vieja y nunca terminada, de codificar las tareas y los insumos de la construcción con una codificación estándar. Hoy uno recibe una planilla de una oferta, de una cotización en una obra pública, y no la puede comparar con otras, no se genera una big data de información para poder hacer comparaciones, en parte porque no existe un nomenclador de tareas e insumos estándar, cosa que perfectamente se puede realizar. Hay una cosa también que es increíble que no se realizó en la era del CAD, que los planos 2D no tienen los layers o las capas estandarizadas. Es algo increíble que no haya podido pasar. El único estándar que hubo es, lo veo en el público a Mario Mauer, lo que hacía antes M2ARC, que de hecho se había convertido de alguna manera en un estándar, pero bueno, llega el momento de estandarizar las capas 2D de los planos para que leerlo sea sencillo. Y hay un tercer tema que es interesantísimo, que es la aparición de software de código abierto como el IFC.js, que permite desarrollar visores gratuitos. Entonces, desde el Estado podríamos desarrollar visores de modelos IFC que permitirían que cualquier persona genere software, genere una maqueta electrónica, y desde el Estado, sin consumir licencia de nada, y además con total control para poder ejercer controles sobre el objeto que nos están entregando, poder hacer que un funcionario público trabaje sin consumir ninguna licencia. Una experiencia interesante chilena, voy a hablar lo más rápido posible, así meto todo el contenido, después me preguntan lo que quieran. Una experiencia interesante chilena es el PAR-PRO, que es un sistema que está en este momento ya en fase experimental, que es un sistema que tienen, en Chile se hizo, tengo miedo de errarle un poquito en los detalles, no técnicos, sino concretos de la movida, porque es una promoción para ingresar proyectos para ser construidos, que tenían que ser fiscalizados por centenas de fiscalizadores, y para hacer que este proceso sea más rápido se le pide que lo entreguen en IFC, y en Chile se generó un sistema que chequea el IFC
y permite saber primero si cumple o no cumple determinadas condiciones para que después el revisor lo pueda mirar con más detalle y esto se le devuelva al que lo mandó antes de que el revisor pierda tiempo en encontrar los problemas. Es más, creo que había una versión que el que va a hacer la oferta puede chequear su IFC antes de enviarlo para saber si cumple o no. Cerrando esta andanada sobre el tema BIM, IFC, OpenBIM, yo creo que una cosa importante de centralizar o de fijar es que una de las cosas fundamentales que tenemos de posibilidades con el BIM es solucionar viejos problemas. O sea, el BIM no es solamente un aporte de cosas nuevas, sino que también puede ser un aporte a solucionar problemas viejos. Problemas sin solución todavía, como comunicar mejor los proyectos. En el Estado siempre hubo un problema en definir qué nivel de definición tiene un proyecto licitatorio y qué nivel de definición un proyecto ejecutivo. Bueno, con el BIM hay muchas cosas estas que se pueden normar, mantener una cantidad de estadística que tiene que ver con tener una big data de la construcción. Las redeterminaciones de costo, que es un problema enorme de la construcción habitualmente por los tiempos que demora, más en tiempos de inflación como los que tenemos. Bueno, tener un nomenclador de tareas e insumos en la construcción facilitaría enormemente llegar a una redeterminación automática. Bueno, la eliminación de los adicionales a partir de una mejor calidad de proyecto, la trazabilidad de la información. Entonces, finalizando, ¿cómo podemos ir arribando hacia una estrategia BIM argentina? Bueno, primero teniendo en claro los 3 niveles que hablé hace un rato. Teniendo en claro cuál es el rol del Estado, cuál es el uso que le queremos dar a la tecnología y teniendo muy claro los aportes del BIM. Y los aportes del BIM casi expresados, como decía antes, como pescado crudo y no como sushi. O sea, la visión tan metodológica del BIM, pensando que es un proceso, es muy buena. Yo estoy enormemente contento de que a una cosa que era simple desde un punto de vista tecnológico se le ha agregado un montón de aditamentos acerca de lo que se puede hacer con eso. Pero nos podemos pasar de revoluciones y pensar que el BIM va a generar una revisión de todos los procesos de la administración pública. Y no es así, porque los procesos de revisión de la administración pública son procesos que tienen que tener una decisión política y que abarcan muchísimas cosas más que el BIM, y que entonces no se puede pretender que el BIM haga eso y que a partir de eso empecemos a explicitar y revisar todos los procesos de la administración pública. Está bueno, ojalá se pudiera hacer, pero hay que tener cierta humildad en eso, porque cuando hablamos, por ejemplo, de algunas cosas, perdón los que no son muy, por ahí entran al BIM por primera vez, algunas cosas por ahí de las que digo se las puede llegar a perder, pero igual esto queda grabado, con lo cual lo pueden escuchar después, supongo. Pero, por ejemplo, hablar de lo que se llama CDE, que es tener un entorno común de datos. Una cosa es en mi estudio de arquitectura y otra cosa es en el Estado. En el Estado, un entorno común de datos se tiene que vincular con el sistema de expedientes electrónicos. Yo no puedo compartir mi entorno común de datos con un ofertante todavía con los procesos licitatorios que hay ahora, salvo que cambien los procesos de licitación. Pero, digamos, hay problemas legales para eso, hay problemas técnicos. Tampoco puedo usar una nube de una empresa privada como un servidor de una organización pública. O sea, digo que a todo la idea a futuro del BIM le hace falta un baño de realidad y empezar a ver de verdad qué es lo que tenemos y con eso qué podemos construir para arribar a una verdadera estrategia BIM argentina en la cual desde el Estado propongamos un rol estratégico, porque yo sostengo que sin ese rol estratégico el BIM no necesariamente va a generar beneficios, ni siquiera diría para el Estado, e incluso para muchos privados no. Hace falta un rol regulador, hace falta generar condiciones para que eso se produzca, garantizando igualdad de oportunidades. Hay que generar condiciones para que estas soluciones se articulen. En el uso de la tecnología hay que tener una idea de sustentabilidad y de soberanía tecnológica, hay que y a marchar hacia tener estándares para tener un Big Data de la construcción.
Y en el caso particularmente del BIM, hay que tener una idea en la que equilibremos los temas metodológicos con los temas entregables y con los temas de tecnología para que el rol del Estado realmente promueva el uso del BIM para garantizando inclusión, teniendo el ojo en el empleo muy, muy claro, y también la soberanía tecnológica, porque conozco incluso casos en este momento de renovaciones de licencia que se compraron con muchas ganas y mucha entusiasmo, y que de repente hoy no pueden pagar el segundo año de la tecnología. O sea que hay que ver cómo es este tema de la sustentabilidad de lo que hacemos. Y para cerrar, ir a las preguntas que me quieran hacer, porque yo estoy viendo la PowerPoint y no veo sus caras y no veo si me están preguntando algo o lo demás. Cerraría con una frase de Borges, muy usada en todas las charlas que se puedan imaginar, pero que a mí me sigue gustando, que dice que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Entonces definamos lo que vamos a hacer con una mirada estratégica y teniendo en cuenta en qué estamos hoy, en qué país estamos, seamos críticos con lo que vemos de afuera, que muchas veces responde a otras realidades. No es lo mismo plantear pasar a contextos de integración y de colaboración y lo demás cuando hay países en los cuales ya hay mucha gente modelando, cuando en nuestro país no. Entonces tenemos que tener en claro también los procesos, que el Estado argentino no es el mismo Estado que los otros países. En el Estado argentino se diseña, en otros países no. Entonces tenemos que tener en claro todo eso para fijar una estrategia en la que realmente el futuro lo podamos planificar, podamos tener una visión estratégica y podamos dar pasos concretos hacia ese futuro. José, ¿Sí? ¿terminaste? Ya está. Gracias, José. A mí, yo te digo mi opinión personal. A mí me gusta mucho escucharte porque agarrás el bisturí y empezás a cortar. Así es. Y para muchos que sufrimos muchas veces del exitismo tecnológico, y cuando descubrimos esto del BIM y los software y la tecnología, pensamos que podemos llevarnos el mundo por delante. Muchas veces nos pasa, pero muchas veces gente como yo que también cree que hay procesos iterativos de ir para adelante y para atrás y revisar un montón de conceptos y poner el freno y decir, bueno, ¿hasta dónde llego? Y no pensar que la tecnología me va a resolver todo. Como pasó en otras instancias, ¿no?, de la historia de la arquitectura, donde proponían a la arquitectura que iba a resolver todos los problemas de la humanidad, y esas experiencias terminaron catastróficamente en cuestiones de urbanismo. Por eso me gusta escucharte, donde muchas veces significa poner un freno y pensar o repensar algunas cuestiones, donde queremos llevarnos por adelante un todo, y no sabemos realmente si esto que nos maravilla realmente resuelve todo, una parte, si nos va a ayudar o no, o qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Así que gracias de mi parte y de los demás, calculo que también, porque está bueno poner esa mirada también, y esto del BIM también implica poner en juego todas las miradas que tenemos y todas las miradas y todas las formas de ver esto en una estrategia común que creo que la podemos llevar adelante. No sé si hay alguna pregunta. Ahí veo una de Analicia, cuya experiencia en San Juan recomiendo fuertemente. Creo que van a hablar ahora, ¿no? Ahora viene Analicia. Bueno, es una de las experiencias, creo que debe haber en el país 4 o 5 buenas, y la de San Juan es una de ellas. Me dice, ¿a cuánto tiempo estamos de lograr esto y qué acciones está realizando el CIBIM al respecto? Bueno, lo del tiempo, hay muchas cosas que yo planteé en la presentación y muchas que no planteé por falta de tiempo y que no quería, tenía ganas de plantear algunas cuestiones vinculadas incluso con el léxico y cómo se dicen las cosas, ¿no? Una de las cosas que suelo decir por momentos es que, por ejemplo, nosotros cuando se corta la energía eléctrica en una casa decimos que se cortó la luz, ¿no? Entonces,
Yo salgo al pasillo cuando mis vecinos se cortó la luz y veo a la vecina desesperada que me dice, se cortó la luz, y yo no le voy a decir, mire, no señora, no se cortó la luz, se cortó la energía eléctrica, porque me va a decir de todo, porque está enojada y está en otra situación. Y me parece que es naturalizar que las cosas se digan de determinada manera, a veces está bueno y a veces no tanto. Entonces, me parece que esto de redefinir de qué se trata el BIM de verdad y empezar a ver en qué etapa estamos y todo lo demás, no es menor, porque después la gente que no sabe o que está entrando a este mundo escucha algo que le asusta o que no sabe muy bien finalmente cómo abarcarlo, y es importante entonces a veces volver a definir el BIM. Yo sé que es aburrido a veces, pero a veces está bueno redefinirlo. El CBIM, digamos, fue teniendo durante todo este año 2021 muchos de estos debates de manera interna. Muchos de estos debates acerca de cuestiones que tienen que ver con la participación en organismos internacionales que de alguna manera te van, si no, formateando de determinada manera y vos te tenés que dar cuenta en algún momento que no sé si esto nos sirve del todo, digamos, ¿no? Existe eso también, ¿no? O sea, conocer lo que pasa en otro país está muy bueno, pero adoptarlo de manera no crítica no está tan bueno. Y el CIVIN sufrió de alguna manera ese proceso durante todo este año que fue muy fructífero, a mi entender muy fructífero, para afrontar el año que viene con algunas de estas ideas mucho más claras. O sea, hasta ahora el CIVIN no trabajaba demasiado en el tema de los entregables y del IFC. De hecho, en las guías anteriores, la palabra IFC existía solamente ¿cómo se dice? En el glosario, vos buscabas y estabas sobre eso, cuando el IFC es absolutamente central en la política del rol público, absolutamente central. Una de las cosas que vamos a hacer es capacitaciones en IFC, sin duda. Bueno, de hecho, en el BIM, aprovecho para invitar a todos los que quieran a las jornadas BIM de la FADU, que se organizan en la FADU, donde también se va a hablar de IFC, y a veces me pongo un poco monotemático con el tema del IFC. Parecería que fuera como una especie de fanático, pero lo que me molesta es que no se hable, digamos, o sea, cuando es una cosa absolutamente central. Por ejemplo, supongamos, y tiene No que lo ver... niegues, José. ¿Cómo? Sos fanático. No, tiene que ver incluso con el tema de una visión. O sea, si no tenemos una visión común, es muy difícil encontrar misiones comunes, ¿no? Entonces, si uno ve, ¿cuál sería el futuro si no existiese el IFC? Por ejemplo, sería que yo trabajo en Revit, en Archicad, y entrego planos 2D. Con lo cual tiro a la basura todo lo que hice en mi modelado anterior, o entrego mi archivo nativo. Y si entrego mi archivo nativo, estoy condenado a usarlo en el mismo archivo nativo. Convertir de un archivo nativo a otro es una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no puedo desarmar un auto Renault y pretender entregarle las piezas a la Ford para quedarme un Ford. No funciona, porque, y menos si no le cuento cómo estaba armado, que es lo que pasa con los archivos nativos. O sea, Autodesk no me cuenta cómo graba como el RBT, o Archicad no me cuenta cómo graba su archivo. Ahora, si a todos les digo, muchachos, para hablar conmigo, hablamos todo en un idioma común, y esta es la definición, y es clara, porque encima es una definición del IFC intrínseca con el BIM. Son objetos de la vida real definidos para que todos sepan cómo me tenés que decir las cosas. Entonces, empezar a pedir e intercambiar archivos en IFC es una tarea, y sobre todo con esto que estoy diciendo, que empezaron a florecer posibilidad de armar visores con 2 pesos con 50 gratuitos, con código abierto, además de los programas que ya existen, que no son de código abierto, pero son gratuitos para ver IFC, como BIMColab y varios más. Así que, Analicia, sí, estamos con eso, y estamos con el tema de las capacitaciones en IFC, que creo que es una cosa que San Juan reclamó, me parece, en la última nota que nos mandaron de colaboración. Lo del IFC era uno de los 4 puntos. Martín Arredondo dice, está bueno que personas como vos estén al frente del... Bueno, muchas gracias, no lo había leído, si no lo hubiera leído en voz alta. Bueno, abierto a cualquier pregunta.
y si no, listo, muchas gracias. José, yo creo que la gente que conoce un poco el CIVIM está esperando mucho porque es como que muchas instituciones necesitan como guías rectoras de a ver para dónde vamos y qué hacemos. Y no sé cuáles son las capacidades del CIVIM, pero creo que mucha gente está esperando un montón de cosas que no sé cuáles son por eso los alcances del CIVIM, pero hay mucha expectativa sobre ese organismo. Eso es la visión que Sí, yo lo que yo creo que por ahí me parece que el CIVIM tiene que empezar a recomendar a la gente a soltarse y empezar a modelar y hacer. No es una opinión muy personal esta. Es lo que me dijo Mario Mauer No, cuando arrancamos con esto. voy a Se van usar a equivocar, pero Voy a usar una frase que me cierra para esto. Yo sé que políticamente puede causar algún tipo de controversia, pero la frase de Mao Zedong, usada después por Néstor, de que florezcan 1000 flores, para mí es práctica para esto. O sea, en el BIM tiene que florecer 1000 flores, tiene que la gente empezar a modelar, tiene que empezar a la gente usarlo para comunicar, para computar, para lo que sea. Es mi opinión personal, no hace falta generar todo un andamiaje previo para prever que mi modelo además sirva en el mantenimiento edilicio, porque después van a cambiar las cosas y posiblemente en el momento de armar el mantenimiento yo tenga que armar otro modelo. No es tan cierto que es un mismo modelo que sirve para todo el ciclo de vida. En general, cuando se hace un modelo para proyectar y después se va a hacer la dirección de obra, muchas veces se construye un modelo distinto. Y también es cierto que hay muchas complejidades, y esto también va a ser polémico lo que voy a decir, muchas complejidades que son complejidades de Revit, no del BIM. Y no confundamos. O sea, Revit tiene sus complejidades vinculadas con familias y lo demás. Otros programas no la tienen. No es lo mismo hacer un modelo con SketchUp que hacer un modelo con Revit. Sin embargo, con SketchUp yo puedo exportar un IFC. ¿Y estoy haciendo BIM o no? Y acá saquemos el bimómetro y digamos, para mí sí. Para mí sí, porque se está construyendo un modelo conectado con base de datos, un modelo exportable a un formato que después lo puede tomar el estructuralista y puede continuar otra cosa. Y estoy trabajando con SketchUp. Así que me parece que este tema de soltarse y de que florezcan 1000 flores es quizá una de las cosas más interesantes que nos pueden pasar. Porque si no estamos trabajando para los 4 o 5 proyectos grandes del país nada más. Y no tiene por qué ser así. Es más, por ese lado no va a venir el ahorro para la obra pública. El ahorro para la obra pública va a venir del uso masivo y de generar una big data y de generar reflejo y modo de trabajo. Quizá haya que empezar a hablar de método BIM y no tanto de metodología BIM. Esto es muy sutil lo que digo, pero es una diferencia no menor. Una cosa es un método y otra cosa es la metodología. Y también hablar de que en realidad el método o la metodología es modelar en 3D, extraer documentación automática, todo eso. El método no necesariamente es el EIR, todas esas cosas son cosas que se construyen y que están buenísimas y que agradezco enormemente a toda la gente que está trabajando en eso, armando ISOs y lo demás. Pero no nos ahoguemos con eso. Usemos, experimentemos. Hay una cosa lúdica en el BIM también, que no puede estar afuera. No somos científicos que solamente vamos a hacer BIM si cumplimos la norma ISO 19650. No es así. Para mí. Bien, José, gracias. Rescato o resalto la importancia que tiene el IFC en esto del BIM. Y me estaba acordando una frase de un tipo que vos conocés bien, mejor que yo, Dion Moult, que dijo, para complicar un poco más el concepto, el IFC no es un formato de archivo, el IFC son una serie de acuerdos. Dijo, y bueno, tal cual. O sea, pongámonos de acuerdo en un montón de cosas, incluso de cosas más simples, a ver cómo llamamos a nivel universal a una viga y cómo definimos semánticamente una viga. Eso me parece que ese es un concepto que yo sigo en cuanto a lo que es IFC y es una cosa de la que tenemos que trabajar un montón, me parece. Que eso es estrategia. Anoten el nombre de Dion Moult, el australiano, que es uno de los que va a ser próceres del BIM dentro de unos años.